Son las 8:33 y usted lo sabe que el día de hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Próstata. Y para mí es un gusto, un placer tener al ingeniero Rafael Reynoso, presidente y fundador de MACAP, Grupo de Ayuda AC, pero nos viene a hablar de su testimonio. Es un sobreviviente y eso es algo que se celebra, y muchísimas gracias por compartirnos. ¿Cómo se encuentra? Hombre, gracias a ustedes por la invitación y efectivamente es un motivo muy grande para celebrar. Quiero compartirte que hace 3 semanas ya toqué la campana. Terminé Dios, después ¿no? de sí, gracias a Dios y a los ángeles que Él manda en esta tierra para ayudarnos, llámense doctores, amigos y sobre todo la familia, ¿no? Que son los que nos impulsan a seguir adelante. Y bueno, pues ahora ya entré en una etapa ya de cuidado nada más. Como cualquier, como si no hubiera tenido, ¿no? Esta enfermedad. Cuando, para los que no sepan, cuando se toca la campana es que porque ya pasaron terminó el tratamiento. Yo fueron 2 años y medio. Ok, terminó el tratamiento y ahora sí, pues estamos como todos, ¿no? Expuestos a chequeos anualmente. Claro, cada 6 meses saludable. Ya, por lo menos. Ok, platíqueme un poquito primero, ¿qué es MACAP Grupo de Ayuda? MACAP Grupo de Ayuda nace por la necesidad en mis idas a los hospitales, en la convivencia con otros pacientes que estaban pasando por esta situación. A los hombres como que no se nos hace muchote caso en las campañas. Siempre hay más publicidad para las mujeres, cáncer de mama, etcétera. Y además los hombres no tenemos como esa cultura de prevención, pero además no comunicamos lo que sentimos, que es muy difícil hacerlo. Entonces MACAP sale por la llamada de un amigo, de una amiga que estaba pasando por una situación muy difícil de cáncer de próstata en la ciudad de Villahermosa, y me llama una madrugada esta amiga y dice: oye, tengo aquí en el otro lado a mi amigo, por favor platica con él, ya no quiere saber nada, está muy desesperado y está en una condición muy difícil de cáncer de próstata. Platiqué con él, bueno, fueron 3 horas en la madrugada, me platicó lo que sentía, su familia, que sentía abandono, etcétera. Y después de esa plática, él cambió, decidió seguir adelante con su tratamiento, decidió cambiar de médico porque lo estaban atendiendo mal, tenía 3 meses con una sonda, imagínate. Entonces, por ahí empezamos y dije, creo que sí hace falta que entre hombres como que hay más confianza. Claro, entonces, y qué mejor de una persona que es un sobreviviente. Sí. Porque literal le ganó, ¿no?, la guerra a esta enfermedad. ¿Cómo se enteró usted de que tenía cáncer de próstata? Me enteré gracias a mi esposa, que cada año me decía: ya, vamos con el urólogo, te tienes que hacer tu chequeo. Entonces, ¿y usted ya había ido antes al urólogo? Sí, okay. Sí, desde los 40 años, 41 empecé a ir al urólogo cada año. Y resulta que de un año a otro hay un análisis que se llama antígeno prostático, análisis de sangre, y salió muy elevado de un año a otro. Entonces dice el urólogo: pues hay algo que no me gusta, y empecé a relacionar algunos síntomas, que es lo que yo quiero comentarles a los hombres. Hay que poner mucho cuidado en síntomas que aparentemente son normales por la edad, que te dicen inclusive los médicos: pues si el chorro de la orina ya no es con mucha potencia, pues es normal, es por la edad, está bien. Y yo me cansaba demasiado, más de lo normal en las tardes, me empezó a doler más la cintura, pero pues iba al doctor y paracetamol y ya sabes. Y eso lo arregla todo. Pues es verdad, necesito dormir un poquito más, la siesta. Y pues es que ya tienes 60 y tantos años y tranquilo, ya no. Pero no, o sea, pueden ser síntomas de una enfermedad grave, como en este caso. Entonces, ese antígeno prostático disparado fue ya el que le cambió la vida. El que me cambió la vida. Inclusive se la salvó, porque hoy hablamos de una medicina preventiva. Sí, me la salvó. Y fíjate que de ahí ya pues fue otro tipo de estudios, resonancia magnética, y bueno, afortunadamente tenía yo un seguro de gastos médicos mayores, que es lo que también recomiendo, porque no por hablar mal, pero si nos vamos a nuestras instituciones de salud, a lo mejor no es la misma atención, ¿no? Entonces me agarré de ese seguro de gastos médicos y nos fuimos a México, me hicieron estudios ya más avanzados. Hay uno muy bueno que se llama PET, como un escaneo,
y ahí salió. Aquí fíjate que la resonancia nos dio un buen susto porque decía que ya había células en vejiga y en ganglios como tipo metástasis. Entonces sí fue un susto muy muy fuerte, pero no, este estudio del PET, el que me fui a hacer en México, resultó que no era un tumor formado, sino células dispersas, pero dentro de la próstata. Entonces era un cáncer pues que sí se podía inmediatamente curar, pero también si no se curaba inmediatamente se podían disipar estas células que andaban por ahí buscando a dónde irse. Entonces sí se iba a hacer metástasis. ¿Qué pasa cuando le dan este diagnóstico? ¿Qué le dice su doctor? ¿Hay que hacer un tratamiento? ¿Hay que empezar con quimioterapias? ¿O cómo se manejó? Fíjate que fue algo suavizado porque te digo, el foco rojo fue el antígeno prostático elevado y me dice el médico, esto puede ser una infección urinaria, puede ser inflamación de la próstata, pero puede ser cáncer también. Entonces desde ahí empiezas ya, y ya los estudios ya fueron corroborando, ¿no? Entonces ya los demás estudios dijeron, pues sí, efectivamente tienes cáncer. Cuando ya se confirma la noticia, pues estaba mi esposa, estaban mis hijos, y inmediatamente pues, mi hijo mayor dijo, ¿y qué hay que hacer, doctor? Era lo que yo iba a preguntar, ¿no? Mira, hasta se me enchina la piel porque si de por sí la palabra cáncer es bien difícil, sí, es bien fuerte, cuando usted pues ve a su familia, ¿no? Ve a sus hijos, es su cuerpo, pero yo creo que lo que más ama es su familia. Dice, por supuesto, fíjate que de hecho estoy escribiendo un libro que se llama El Regalo Inesperado. Yo doy conferencias motivacionales y de arboricultura, de cuidar los árboles, que también es mi profesión, pero cambié a una muy bonita que se llama El Regalo Inesperado. Entonces, en ese momento es miedo. Sientes mucho miedo y como tú dices, ver a tu familia sufrir en ese momento y durante todo el proceso es bien difícil porque tú sabes pues, lo que estás sintiendo, pero ver a tu familia, de repente mi esposa con todas las fuerzas del mundo siempre me inculcaba salir adelante, pero yo la veía triste. Entonces de ahí dijo el doctor, pues mira, lo primero es operarte, quitarte parte todo el interior de la próstata y después de ahí radiaciones, que es lo más rápido, 39 radiaciones me dieron y quimiotomada, nunca me inyectaron quimio, bueno sí, cada 6 meses una ampolleta en la panza, pero quimiotomada durante esos 2 años y medio y bloqueo hormonal. Nunca sentí yo algún problema por la radio, bueno, hasta ahorita te confieso, porque hubo algunos daños en intestinos y en vejiga, pero nada del otro mundo, ¿no? Pero el bloqueo hormonal en un hombre, tener andropausia inducida durante estos 2 años, ahora sí sentí lo que a veces sienten las mujeres, de repente esos calores, escalofrío, empezar a sudar, ansiedad. El cambio de humor. El cambio de humor. De repente yo viajo mucho a Playa del Carmen, iba en mi vehículo y oyendo música y me ponía a cantar y a la media hora, ya estoy bien enojado, hasta temblando del enojo. Entonces son cuestiones que, pero gracias a Dios lo pudimos superar y por eso nace MACAB, por esa necesidad. MACAB son las siglas de machismo, que es el principal problema por el que no reconocemos que nos pasa algo. Claro, no quieren ir, ¿no? No queremos, no somos superhéroes. A un urólogo. Fíjese que quiero hacer hincapié, que qué bonito lo que dice de su esposa. Por ahí siempre lo dicen ya personas expertas, ¿no? Que llevan muchísimos años con una pareja. De verdad, piensen bien con quién se van a casar. Sí. ¿Quién va a ser su esposo y quién va a ser el padre de sus hijos? Sí. Y me queda claro, tanto hombre como mujer, ¿no? Tener esa esposa que fue su sustento, que sigue siendo su lucha y a pesar de que ella, pues el amor de su vida, ¿no? El padre de sus hijos está sufriendo. ¿Qué hago para levantar a mi familia? Y se me enchina la piel y de verdad, mándenle mis respetos a su esposa que está al pie del cañón, de que también, gracias a ella, ¿no? Sí, fíjate que sí, o sea, el 90% de mi recuperación se lo debo a ella. Y el otro 10% aquí en la tierra, ¿no? Porque primero está Dios, pero a los tratamientos, a los médicos, pero ella era la que, o sea, durante las radios, el tratamiento que llevé era levantarme 5 de la mañana. A veces yo renegaba y decía 5 de la mañana y estar tome y tome agua para llegar lleno de agua de mi vejiga a las radios y decía ya, pero decías, bueno, hay gente peor, gente que está luchando en
quimio y se siente muy feo, pierden el pelo, pierden esto. Entonces, sí, decía yo, no, yo estoy bien y vamos adelante. Y mi esposa era la que, fíjate que además soy risoterapeuta. ¿Ah, sí? ¡Qué sí, maravilla! Risoterapeuta, y tengo una asociación de médicos de la risa también. Bueno. Y me decía mi esposa, porque había días que de plano pues se juntaban cuestiones de trabajo que yo no podía estar al 100, etc. Oye, es que uno no quiere nada más, ¿no? Sí, Estoy enfermo, ¿no sabe qué? Si hoy me quedo a dormir, no sé nada de nadie ya. Sí, entonces, y de repente me decía mi esposa que me veía y dice, ¿por qué no haces lo mismo tú que les dices a los demás? Ponte a reír en el espejo, ¿no? Que eso es bueno, ponte esto. Le digo, no, le decía yo, es que los entrenadores no juegan. Sí, claro. Lo sabemos, la teoría, la práctica ya es diferente. Y pues ella siempre fue alguien que las citas y esto y lo otro, y hablaba con los médicos, con los doctores, pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y los análisis, luego los veía, oye, no salió bien aquí, le digo, tú no eres la doctora, espérate. No, vámonos, no veo bien este aquí. Entonces sí. Sí somos, vemos mujeres que no me importa. Sí. ¿Cuáles fueron después, durante el tratamiento? ¿Es difícil enfrentar a esta enfermedad? Porque uno pensaría, bueno, sí, me voy a curar, pero el proceso también que enfrentamos al cuerpo, me imagino que es muy complicado. Sí, es duro. Hubo días que dijo, ya no. Sí, yo creo que los tengo bien contadas 3 veces que dije, ya, pero estaba mi esposa que no sé cómo, pero luego lo notaba y además cambia completamente tu vida cuando estás en un tipo de tratamiento de esos. Yo todos mis días era levantarme a las 7 de la mañana, vámonos a trabajar, y regresaba a 5 o 6 de la tarde a la computadora, y también por eso yo le llamo a esto, por lo que pasé, muy pocas veces menciono cáncer. Yo le llamo que pasé por una condición oncológica, y en la asociación tratamos de no apropiarnos de esa enfermedad. No decir, tengo cáncer de esto, tengo esto, porque te lo apropias y es más difícil, lo traes aquí. Entonces decimos, estoy pasando por una condición de esto. Y cuando transitas por eso, sí, a veces es muy, muy difícil. Pero depende mucho de la mentalidad con que afrontes esas situaciones. Te digo, tienes mucho apoyo, pero también tu mentalidad. Y yo empecé a cambiar mi chip y dije, bueno, todos tenemos el día que nos vamos a ir. No lo sabemos, solo Dios lo sabe. Con cáncer o sin cáncer me voy a ir. Entonces, pues vamos a darle adelante, a ver qué nos tiene preparado Dios. Porque primero dices, pues, ¿por qué yo? Si me porto bien, si todo. Pero ya después, poco a poco supe para qué. Hice cosas que tenía pendientes, cambié mi rutina, le doy prioridad a cosas. Ahorita tengo trabajo, pero dije, voy a la entrevista. Gracias. Primero lo que me llena interiormente y después la chamba, ya empezaron los muchachos a hacerla. Entonces, cambié ese chip y me ha dado muy buen resultado. Terminé cosas pendientes, tenía tiempo en las tardes porque trabajaba medios días. Terminé un libro de anécdotas de médico de la risa que se llama Entre risas y lágrimas, que llegó a ser bestseller hace un año en Amazon. Después le invito también para que venga y platiquemos. Sí, por supuesto. Y terminé, te digo, ese libro. Empecé con lo que me estaba pasando, que es que se va a llamar Un regalo inesperado, porque así lo tomé, como un regalo que me había mandado Dios para poner un alto, cambiar mis rutinas de vida, ver la vida diferente. Entonces, cuando lo vi desde ese punto de vista, pues de todas maneras me voy a morir algún día, pues me voy a morir haciendo algo bueno. Claro. Por eso y para eso, no por qué, sino para eso creo que me mandó Dios ese regalo. Creo que tener su testimonio es algo bien importante, porque hay muchísimas personas que nos están escuchando, nos están viendo y están pasando por eso. Sí. ¿Qué les diría, ingeniero Rafael Reynoso, cuando ya el cuerpo también, pues físicamente ya no puede, le duele, está luchando, no es fácil, hay dolores, hay cambios, hay vómitos, no hay fortaleza, inclusive usted tuvo la dicha de tener a su familia, hay otras personas que a lo mejor no. ¿Qué les puede decir? Y hay casos bien difíciles. Tenemos en la asociación 2 casos de que su esposa se fue. Uno lo dejó con 2 niños y él sale adelante, lo estamos apoyando en lo que podemos, pero conté con esa fortuna de tener ese apoyo, pero sí hay veces que es bien difícil. Entonces ahí lo que hay que pensar es que para algo
para algo nos está pasando eso. Y ver las cosas positivas que puedes sacarle de esa situación que estás pasando. Y el chip cambia. Y saber que más adelante tenemos mucho por hacer, pero ahorita lo primordial es salir adelante de esta situación que yo le llamo, en la que nos puso Dios, y saber el para qué. Claro, siempre hay un aprendizaje, sí, ¿no? Sí, y aparte sí, no están solos, está ahí MACAP, que es el grupo de ayuda de AC, donde pueden compartir esos testimonios, donde sabe que alguien que ya pasó por lo mismo los va a entender. Muchísimas veces cuando no pasamos por lo mismo es a veces complicado, ¿no? Hasta inclusive cambios de humor y todo. Pero alguien que ya sabe cuál es el procedimiento, que ya lo ha vivido, que aparte es un sobreviviente de esta enfermedad, pues es algo maravilloso. Y creo que coincidimos los dos en disfrutar la vida. Disfrutémoslo lo más que podemos, porque la vida es tan rápida, es tan efímera. No de repente te llega una noticia y hay que tomarla como un regalo. O sea, cada día es un regalo, la vida es un regalo, entonces hay que aceptarlo así como lo que es, ¿no? Y disfrutar ese regalo que es la vida. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho, presidente y fundador de MACAP, Grupo de Ayuda AC, y el ingeniero Rafael Reynoso, que lo tendremos muy seguido por aquí, porque oiga, primero quiero que me cuente también de su libro de risas, quiero que me cuente del libro de un regalo más, porque es bien importante compartir, y no solamente para los que estén pasando este tipo de enfermedad, sino también para nosotros. A veces, va la gente por la calle con una cara, ¿no? Que tú dices, bueno, una sonrisita, no nada, o normalizamos que nos sentimos bien. Y el día que nos duele algo, pero no disfrutamos la vida. Vive, disfruta. Está con la persona que amas. Y si no, adiós. Cómete lo que más te guste, cuídate, ten un estilo de vida saludable, ¿no? Porque al final, pues y prevención. Prevención, cualquier cosa que veas que no es normal de lo que normalmente haces, hasta ir al baño, cualquier cosa, cansancio y demás, tómalo en cuenta y ve y chécate. Y nosotros los hombres, por lo menos cada año hay que ir con el urólogo, aunque sintamos algo de penilla, pero no se siente nada. Y como yo les digo, al final yo salía siempre feliz y contento, era un final feliz y salía muy agradecido, salía bien feliz del urólogo, pero porque me decía que no tenía nada. Hasta que un día en esas visitas surgió algo, pero fue a tiempo y lo pudimos controlar. Así que eso es lo importante. Pues muchísimas gracias, le agradezco mucho. Salude mucho a su esposa, a su familia. Y es un placer tenerlo aquí. Gracias a ustedes, igualmente. Al contrario.